Sean bienvenidos a Catalyst Informa, su programa de ciencia y tecnología encargado de tenerlos siempre a la vanguardia. En esta edición hablaremos sobre los mitos y las realidades de la nanotecnología. Para esto realizamos una encuesta en redes sociales en la cual ustedes respondieron y tenemos hoy a 3 expertos que nos dirán si lo que ustedes respondieron fue en efecto una realidad o un mito. Nos acompaña en el estudio el director del Comité Nacional de Nanociencias, el doctor Eduardo Camarillo, acompañado por el doctor en nanotoxicología Rafael Blome y el doctor en ciencias naturales Pablo Castellanos. Procedemos entonces. La encuesta contaba con 13 preguntas, 4 orientadas a obtener información demográfica. Como podemos observar en la pantalla, el 97% de los encuestados son mexicanos, el 60% de ellos de 16 a 25 años y el 30% de 41 a 60 años. La mitad tiene una formación académica o profesional que se relaciona con las ciencias exactas y el 80% afirmó conocer el significado de la nanotecnología. Lo cual nos lleva ahora a las 9 preguntas diseñadas por los expertos para obtener información sobre los mitos y las realidades. Cabe destacar que en las preguntas de opción múltiple no todas las respuestas eran acertadas, para evitar un sesgo. Sin más preámbulo, ¿piensas que la nanotecnología es algo artificial? El 60% de los encuestados respondió correctamente que no. Expertos, ¿qué pueden decirnos al respecto? Bien, en este punto me gustaría comenzar por afirmar que la nanotecnología se encuentra presente en la naturaleza. Tan solo el polvo, la ceniza volcánica o la arena contienen nanoestructuras e incluso la leche o nuestra misma sangre son dispersiones de diferentes nanoestructuras. Incluso también muchos seres vivos han encontrado maneras de incorporar nanotecnología para resolver distintos problemas a los que se enfrentan. Por ejemplo, existen bacterias que sintetizan nanopartículas magnéticas de óxido de hierro y las utilizan como guías magnéticas para moverse. Por ejemplo, también las flores de loto contienen nanoestructuras de cera en su superficie que les dan sus características de autolimpieza e hidrofobicidad. También incluso nuestros propios huesos contienen nanocristales de un mineral llamado hidroxiapatita que les dan sus propiedades de rigidez, dureza y flexibilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que la nanotecnología es exclusiva de la naturaleza. La naturaleza evidentemente nos precede en la producción de nanomateriales, pero los humanos también los hemos estado produciendo por un tiempo. Actividades humanas tan sencillas como el encender una vela, la minería, la combustión en los motores de diésel o incluso el encender un cigarro pueden producir, por ejemplo, nanoestructuras de carbono. Entonces, ¿qué es aquí lo que es en realidad nuevo? Lo nuevo es el estudio del diseño controlado de nanomateriales y de su producción voluntaria y deliberada. Esto entonces nos dice que no hay nada verdaderamente antinatural ni reciente en la nanotecnología. Y en efecto, si la naturaleza ha estado trabajando a la escala de átomos y moléculas por millones de años, ¿por qué nosotros no lo hacemos también? Muchas gracias, doctor Camarillo. Con esta respuesta no solo se respondió a la primera pregunta, sino también a ¿piensas que la nanotecnología es algo nuevo? A esto, solo el 40% de los encuestados respondió correctamente que no, y el doctor ya nos ilustró al respecto. Prosiguiendo con los mitos y realidades, ¿diría usted que la nanotecnología produce nanobots, doctor Blome? El 53% de los encuestados respondió que sí. Lamento informarles que los nanorobots son un mito. Este es un mito que ha sido bastante alimentado desde su concepción. Se estima que fue en 1986 con la publicación del libro por Eric Drexler, un libro llamado Engines of Creation, en el que este ingeniero habla un poco acerca de cómo visiona el futuro, un poco hablando acerca de las tecnologías y de cómo estamos avanzando en la ciencia. Él vislumbra un futuro en el cual existen robots que son capaces de construir o destruir objetos hasta algo que él denomina atomic matter o materia a escala atómica. Bueno, este mito ha sido todavía más alimentado por las películas, las series de televisión. Para cualquier vacío que tengan, hay algo que ellos no logran explicar, una tecnología muy avanzada, tienen nanorobots. Es su forma de intentar explicarlo y es algo que tristemente ha generado mucho
mucha mala información en este ámbito. La realidad es que si bien la nanotecnología tiene muchísimas áreas de aplicación, por ejemplo en el área de diseño de materiales, en el área de la toxicología o de su estudio toxicológico, en el área de la remediación ambiental y en el área de la electrónica, la nanotecnología no ha logrado diseñar nanorobots. Existen nanocomponentes que son electrónicos o nanoelectrónicos, si bien lo podemos decir de esa manera. No se ha logrado conjuntar la programación, los componentes y todo lo que se requiere para que cumpla con las características de un robot en esta escala nanométrica. Gracias, doctor Blome. Continuando con la encuesta, doctor Camarillo, ¿cree que se hace nanotecnología en México? Sorprendentemente, el 91% de los encuestados respondió que sí. Es evidente que México se halla por detrás de otros países en materia de desarrollo de nanotecnología, lo cual puede ser evidenciado, por ejemplo, por el financiamiento público que se le da a esta área. Estados Unidos, por ejemplo, invirtió unos 21,000 millones de dólares en nanotecnología entre el 2001 y el 2014. México, tan solo entre el 2005 y el 2010, invirtió unos 60 millones de dólares. Sin embargo, esto no quiere decir que la nanotecnología no sea hecha en México. En realidad, el reconocimiento de la nanotecnología como un área que requería fomento a nivel nacional se da a partir del 2001 con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, y es a partir de entonces que otros programas comienzan a reconocer la importancia de la nanotecnología y de su fomento a nivel nacional. En México, la mayor parte de los recursos humanos y la infraestructura de la nanotecnología se concentran en los centros urbanos del país, principalmente en la Ciudad de México, siendo la UNAM y el CINVESTAB los centros que cuentan con un mayor número de publicaciones en el área. Además, se estima que en México hay alrededor de unas 200 empresas nanotecnológicas y más de 400 investigadores que están trabajando en esta área. También se estima que hay más de 50 instituciones y 150 laboratorios que se dedican a la nanotecnología, estando ubicados en lugares como el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM, el IPICIT, el INAOE o la Universidad de las Américas Puebla. Por otra parte, también en México se fomenta el estudio y la formación en nanotecnología y nanociencias. México cuenta con unos 44 programas de doctorado sobre nanotecnología, unos 43 programas de maestría en el ámbito y también unas 12 licenciaturas relacionadas con nanociencias. Además, existen parques industriales en el país donde se trabaja con nanotecnología, como por ejemplo el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica en Nuevo León. Y bueno, además es cierto que México carece de una iniciativa nacional sobre nanotecnología, y esto ha conducido a que los centros de investigación existentes busquen convenios a nivel internacional para desarrollar nanotecnología. Además de que el CONACYT tiene acuerdos de cooperación internacional con países como Argentina, Japón, Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Muchas gracias, doctor Camarillo. En aras de profundizar en este tema, nos desplazamos a la Universidad de las Américas Puebla, a un laboratorio de investigación, para obtener la opinión del doctor Miguel Ángel Méndez Rojas. Hola, buenas tardes. Pues en México se hace mucha investigación en nanotecnología, no solamente la que desarrollamos aquí en la Universidad de las Américas, sino en distintas universidades, tanto públicas como privadas, así como en centros de investigación de la industria. Hoy en día en México se está realizando investigación de punta, no solamente para el desarrollo de nuevos materiales que puedan tener aplicaciones diversas en áreas industriales, biomedicina, alimentación, farmacia, sino también investigación básica que pone a México no solamente a nivel competitivo en América Latina, sino que algunos de los investigadores que están desarrollando sus proyectos aquí en el país han desarrollado un prestigio a nivel internacional que los pone en el top 10 de los investigadores a nivel mundial, ¿no? Y contribuciones mexicanas muy importantes se han hecho al desarrollo de nuevas tecnologías que tienen que ver con síntesis y generación de nanotubos de carbono, nanolistones de grafeno, aplicaciones biomédicas de sistemas de liberación controlada de fármacos, sistemas para imagenología médica, sistemas para limpieza, que esto es una parte muy importante por el alto consumo que tienen los limpiadores para aplicaciones médicas. Hay desarrollos mexicanos en esa área. Entonces, es un área, muy pujante, ¿no?
que ya estamos empezando a ver pues, no solamente digamos, el potencial, sino las aplicaciones con impacto económico, ¿no? De hecho, ya están empezando a florecer algunas industrias mexicanas en temas que tienen que ver desde cuestiones de recubrimientos a aleaciones metálicas, en donde pues afortunadamente digamos egresados de programas de nanotecnología, particularmente del programa de nanotecnología de la UDLA, pues ya están empezando digamos a insertarse en empresas o a crear sus propias empresas para pues de esta manera pues empujar el desarrollo de la nanociencia en el país. Agradecemos al Dr. Méndez por su aportación. Ahora, Dr. Blome, ¿diría que la nanotecnología ya ha hallado aplicaciones? El 97% de los encuestados cree que sí. Antes de tocar este punto, me gustaría aclarar un poquito algo, si me permite el doctor Blome, claro. En nuestra encuesta, aquellas personas que respondieron que sí sabían que había aplicaciones de la nanotecnología, se les hizo una siguiente pregunta, la cual fue, ¿qué productos creen que tienen nanotecnología? Como podemos ver los resultados, las respuestas más populares fueron medicamentos, piezas ópticas y textiles. Ahora sí, usted, doctor Blome, ¿qué opina al respecto? La nanotecnología sí ha hallado aplicaciones. En nuestra encuesta pusimos 4 respuestas que no estaban acertadas. Estas respuestas fueron la cocina molecular, trajes de astronauta, nanorobots, como ya había mencionado, y celulares. Estos eran los reactivos falsos. Y de estos reactivos, el que más respuestas tuvo fue lo de los nanorobots, quedando en quinto lugar de los que más respuestas en su favor tuvo, seguido ahí de la cocina molecular. Y sorprendentemente, o quizás no tan sorprendente, las pelotas de tenis, que sí tienen nanopartículas, quedaron en el último lugar. Y bueno, mucho del trabajo científico de la nanotecnología a la fecha se ha dedicado a la construcción de ciencia básica. ¿A qué me refiero con esto? Esto es el descubrimiento y descripción de los fenómenos y de las características de los nanomateriales y de la nanoescala en sí. También se han desarrollado algunas aplicaciones que, como ya mencioné, pueden ir desde pelotas de tenis o incluso raquetas también para el mismo deporte, hasta recubrimientos para edificios. En México, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, de hecho, existe un hospital y en una torre de especialidades del Hospital Manuel G. González cuenta con una estructura que parece más bien como artística, pero en realidad sí tiene una función. Está recubierta con nanopartículas de dióxido de titanio que se encargan de degradar catalíticamente por medio de una fotoelectrocatálisis, de degradar el smog característico de la nata de la ciudad. Otra aplicación que ha hallado la nanotecnología puede ser, por ejemplo, hay una muy conocida cera para patinetas de nieve, para snowboarding, que utiliza el equipo nacional de Canadá de patinaje, bueno, de snowboarding como tal. Otra aplicación que les puedo mencionar es algo que probablemente varias personas usan o han usado o incluso están usando en este momento, y son textiles. Los textiles que están diseñados para hacer a prueba de agua, o los sprays que vuelven las cosas a prueba de agua, hacen que los compuestos se vuelvan hidrofóbicos y no permiten que interactúe con la tela para que éste absorba el agua. Algo que me gustaría compartir dentro de esto que es mitos y realidades de la nanotecnología es que mucha gente piensa que esta ciencia únicamente se encarga de sintetizar nanopartículas, y bueno, esto no es de todo cierto, ya que existe una gran gama de nanoproductos. Las nanoestructuras de carbono, por ejemplo, tenemos nanotubos de carbono, nanoribbons, grafeno, fullerenos, y estos son los más reconocidos, pero también tenemos muchos otros tipos de nanomateriales, dentro de los que se encuentran aerogeles, dendrímeros, vidrios y cerámicos, composites, nanocintas, nanolambres, los maravillosos puntos cuánticos, nanosílicas, filmes delgados y un sinfín más. Continuando con el tema, doctor Castellanos, ¿cuáles son los factores que repercuten en el comportamiento de los nanomateriales? Podemos observar en las respuestas en pantalla que las opciones más populares fueron composición química, tamaño y energía. Dentro de las opciones que se les dieron a los encuestados, los factores que sí repercuten en el comportamiento de los nanomateriales
son tamaño, área superficial, composición química, forma y estabilidad coloidal. Recordemos que para que un material sea considerado como nanoestructurado, por lo menos una de sus dimensiones debe ser menor a los 100 nanómetros. En este tamaño tan pequeño hay un incremento notable en la relación área-volumen, área superficial con volumen, perdón. Esta relación tan grande hace que el material sea altamente reactivo y pueda generar muchas más interacciones con otras moléculas a un volumen menor. Asimismo, la composición química es muy importante. No es lo mismo tener una nanopartícula de oro a una de óxido de zinc, una de plata o de algún otro elemento. Sin embargo, aunque sea del mismo elemento, el cambio de su forma le da características diferentes a estas estructuras. Van a tener diferentes propiedades, por ejemplo, un nanotubo a una nanopartícula, o nanolistones o nanofilmes. Y bueno, en cuanto a la estabilidad coloidal, esto hace alusión a que cuando las nanopartículas están dispersas en un medio, estas pueden o tienden a aglomerarse, aumentando así su tamaño. Si llegan a aglomerarse de más y crecen demasiado, se van a salir de la nanoescala, por lo que sus propiedades que queríamos ya se van a perder. Por lo tanto, una buena estabilidad coloidal implica una menor tendencia a aglomerarse y pues a que estas nanopartículas retengan sus propiedades. Gracias por su aportación, doctor Castellanos. Y ya entrando más en su área de especialidad, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan en la síntesis de nanomateriales? 2/3 de los encuestados desconocen al respecto. Sí, nuevamente para esta pregunta a los encuestados se les presentaron diferentes opciones, tanto reales como falsas, sobre métodos de síntesis de nanomateriales. Y bueno, a continuación podemos ver los resultados. Dentro de las opciones reales, les ofrecimos el método de Sol-Gel, Chemical Vapor Deposition, ablación láser y exfoliación. Y bueno, para no llevarnos mucho tiempo explicando esas técnicas, se puede decir a manera general que existen dos aproximaciones para sintetizar nanomateriales. Una es la top-down y la otra es la bottom-up. En la top-down, más que nada engloba técnicas físicas en la que se quiere tener el material en bulk y lo vamos dividiendo hasta llevarlo a una escala nanométrica. Algunos ejemplos de técnicas que recaen en esta gama son litografía, devastado químico y deposición. Por su parte, en la aproximación bottom-up engloba técnicas más que nada químicas y se requiere sintetizar a partir de bloques básicos de construcción que pueden ser átomos o moléculas. Algunos ejemplos son métodos de autoensamblaje, método de Sol-Gel o síntesis por microemulsiones. Y bueno, para terminar este punto me gustaría decir que mucha gente piensa que los nanomateriales se sintetizan moviendo átomo por átomo. Y bueno, aunque esto suena a ciencia ficción o fantasía, debemos recordar que ya desde el 81, investigadores del IBM desarrollaron el primer microscopio de efecto túnel en el que lograron mover átomo por átomo para crear patrones y estructuras bien definidas. Lo que hicieron fue tener una superficie de níquel, la bombardearon con iones de xenón y los fueron moviendo átomo por átomo para crear una estructura. Y ellos lo que hicieron fue las letras de IBM, que era su compañía. Y bueno, esto fue muy novedoso y se hizo muy famoso porque, pues wow, se logró mover átomo por átomo. Sin embargo, esta técnica es muy laboriosa y muy tardada, por lo que recae más que nada en una técnica de laboratorio. No es muy viable y muy factible para sintetizar nanomateriales. Para ello habría que referirnos a las técnicas previamente mencionadas. Una vez más, muchas gracias, doctor Castellanos. Prosiguiendo con un polémico mito, doctor Camarillo, ¿la nanotecnología es regulada en México? La mitad de los encuestados consideran que sí. Bien, en cuanto a este tema, es cierto que México está rezagado en sus políticas nacionales respecto a la regulación de la nanotecnología en comparación con otros países, principalmente porque México carece de un programa nacional de nanotecnología o alguna iniciativa semejante que sea capaz de orientar tanto la investigación como el financiamiento público. También es importante mencionar que desde el 2001 se reconoció en México la necesidad de implementar nanotecnología para fomentar el desarrollo nacional. Y desde el 2001 hasta la fecha, diferentes programas han continuamente recalcado que la nanotecnología es un área que debe ser fomentada. Sin embargo, en los 18 años que abarcan estos programas, no se ha ido más allá de hacer esas aseveraciones y hasta el momento no ha habido alguna entidad que dé algún paso hacia la implementación de políticas concretas respecto a la nanotecnología. Sin embargo, pese a que esto es desalentador,
la nanotecnología no está del todo desregulada en México. Para comenzar, México lleva ya un tiempo participando en el comité de la ISO sobre nanotecnología y es a partir de esta participación que México en el 2007 crea el Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnologías, que es coordinado por la Secretaría de Economía y coordinado por el Centro Nacional de Metrología, y es a través de este comité que emite normas mexicanas para regular a la nanotecnología. Y ya hay incluso algunas de ellas vigentes relacionadas con, por ejemplo, la caracterización de nanotubos de carbono o relacionadas también con la terminología relacionada a la nanociencia. Además de esto, la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha provocado su negociación con Estados Unidos como su principal socio comercial respecto a la nanotecnología, y bueno, esto ha llevado a que la Secretaría de Economía en el 2012 emitiera una serie de lineamientos voluntarios respecto a la nanotecnología. Por lo tanto, podemos concluir que el país comienza a tomar las riendas para regular la nanotecnología, siendo la creación del Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnología un importante paso en esta dirección. Muchas gracias, doctor Camarillo. Por último, consideramos agregar un mito sorpresa para ustedes, expertos. ¿La nanotecnología es dañina, doctor Blome? Bueno, el enunciado que usted plantea es en realidad muy interesante porque tristemente en su momento sí fue una realidad, pero ahora puedo afirmar que es un mito. En el pasado, cuando apenas estaba iniciando los estudios acerca de la nanotecnología o los acercamientos de la ciencia hacia la nanotecnología para el desarrollo de productos, efectivamente no había un buen conocimiento acerca de cómo ocurrían, o más bien de cómo ocurría su toxicidad o de cómo funcionaban los nanocompuestos o los nanomateriales de una forma tan acertada. Esto trajo, por ejemplo, en bloqueadores solares se utilizaban nanopartículas de dióxido de titanio, las cuales terminaron en contacto con los ambientes marinos, afectando a los animales que viven en él y también un poco a la flora. Afortunadamente, como he mencionado, esto ahora es un mito. La comunidad científica, más o menos desde el 2013, se logró percatar de que ha habido muchos fallos científicos a la hora de diseñar los experimentos para conocer la nanotoxicidad de los compuestos, pero ahora se puede afirmar que los compuestos en una escala nanométrica no son más tóxicos que sus contrapartes macroscópicas. Muchas gracias por su participación, doctor Blome. Ahora nuevamente nos desplazamos a la Universidad de las Américas Puebla para conocer la opinión de la doctora Lucila Isabel Castro Pastrana. Bueno, buen día. Mi nombre es Lucila Castro, yo soy investigadora en el área de farmacovigilancia y también imparto en la Universidad de las Américas Puebla la materia de toxicología. Y en relación a los nanomateriales, pues yo creo que todavía no estamos en un punto en el que podamos hablar sobre mitos o realidades, porque creo que todavía se tiene que hacer un poco más de investigación al respecto. Recientemente se hizo un estudio en cerebros post-mortem de personas tanto de la Ciudad de México como de la Ciudad de Londres, y se encontraron pues algún tipo de nanopartículas que podría estarnos hablando, por ejemplo, de la llegada hasta el cerebro de contaminantes que están en el ambiente. Entonces, aunque eso da pauta a muchas hipótesis que se están generando y que se tienen que comprobar, yo creo que por diferentes vías, tanto lo inhalado como si se diseñan, por ejemplo, fármacos que lleven nanomateriales para tener una mejor disposición en el organismo o alguna otra vía de exposición, pues sí es muy importante que sigamos haciendo experimentos exhaustivos para investigar no solo la llegada al cerebro, sino también a otros órganos y sobre todo la potencial acumulación, por ejemplo, de las partículas por su tamaño, por su composición, que también podría conducir a ciertas reacciones químicas o potenciarlas o funcionar incluso como catalizadores. Entonces yo creo que la nanotoxicología por eso ha crecido en los últimos años muchísimo, porque se necesita pues mapear muy bien este espectro toxicológico de los nanomateriales
y pues tratar de ir discerniendo acerca de qué órganos son los más susceptibles o si depende del material del que está hecho la nanopartícula o de lo que acarrea incluso, ¿no? Porque pues creo que todavía el nivel de comprensión en el que nos encontramos no nos podría llegar a ayudar a decir es mito que son tóxicas o es una realidad, ¿no? Pero pues hacia allá seguimos trabajando todos los que investigan en el área de toxicología y nanotoxicología en particular. Damos por terminado así este segmento de Catalyst Informa. Agradecemos su presencia y colaboración de los expertos. Nos volvemos a ver la siguiente semana, el jueves a las 8:30 de la mañana, en su cita con la ciencia y la tecnología.